Apreciados hermanos, apreciados amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión especial de tu programa Reflexiones de la Biblia, por aquí, por BioChannel, tu canal. Hoy nos vamos a centrar en el repaso general de la lección número 3, que lleva por título El legado de Caín. Bienvenidos. En el día de hoy, además de extenderles a todos ustedes, nuestros amables oyentes, una bienvenida especial, desearles un feliz sábado, también nos sentimos contentos de contar aquí en el set con un amigo, con una persona con quien hemos estado trabajando en la universidad hace unos años. Me refiero al doctor Haisber Peñuela. Doctor Haisber Peñuela, un placer que nos acompañes. La vez pasada estuvo Cristian aquí, pero Cristian se escapó hoy. Hoy se escapó, pero la próxima estamos aquí y queremos tener este programa con otro personaje que vamos a invitar. En su momento será una sorpresa. Doctor Peñuela, bienvenido a su programa, Reflexiones de la Biblia. El doctor Peñuela, aquí donde ustedes lo ven, es doctor en Antiguo Testamento de nuestra Universidad Andrews. Doctor Peñuela, quisiéramos de pronto iniciar este estudio diciendo lo siguiente, ¿no? En la Biblia nosotros encontramos que los nombres que se colocan a los personajes de la Biblia tienen 4 posibles orígenes. Tenemos los nombres teóforos, como el nombre de Daniel, aquellos nombres que tienen alguna raíz del nombre de Jehová. Tenemos los nombres circunstanciales, que son los que se le colocan a aquellos hijos que nacen bajo ciertas circunstancias, como es el caso de Icabod, el hijo de Finés, que la mamá le puso el nombre Icabod porque el arca había sido traspasada. Tenemos los nombres que Dios da, que Dios le otorga nombres a hijos antes que estos nazcan, como es el caso de Juan el Bautista. Y por último, los nombres que los padres colocan por deseo, que ese hijo llegue a hacer algo, como es el caso de Jacob cuando le coloca el nombre a su hijo de Benjamín. En el estudio, por cierto, el doctor Peñuela tiene en su doctorado, ¿puedes hablarnos un poquito de tu doctorado, doctor? ¿Cuál fue tu énfasis básico antes de hacerte la pregunta que te quiero formular? Muchas gracias, Pastor Jonathan, por su cordial saludo y gracias, amigos, por acompañarnos en este especial momento. Bueno, el estudio nos concentramos fue precisamente en los 3 capítulos del Génesis. Los 3 primeros capítulos. Los 3 primeros de Génesis, haciendo un análisis en relación a algunos puntos literarios, contextuales, semánticos que relacionan la creación con el santuario. Ok, muy bien. Nos faltó llegar al capítulo 4, pero ya que estamos en el capítulo 4, es fascinante porque hay unas conexiones interesantes. Es un brinquito solamente, vamos Sí. a pasar del 3 al 4, porque precisamente, yo no sé si tú, pastor, has oído alguna vez que alguien le haya puesto el nombre Caín a un hijo. ¿Tú conoces a alguien que se llame Caín? Capaz que sí, yo no. No, en realidad hay unos nombres que por los eventos descritos en la Biblia realmente no son muy atractivos porque llevan una carga semántica, un significado que la gente pues evita, porque hay una relación muy interesante entre el carácter de la persona y su nombre. Entonces, esto significaría que aunque hoy ningún padre en su sano juicio, por lo menos acá en estas latitudes latinoamericanas, le pondría el nombre de Caín, es curioso que el nombre Caín en su original tiene un significado muy diferente, es hasta positivo. Y es correcto. Generalmente, a veces, por ejemplo, Samson, en hebreo es Shimshon, y uno ve la vida de Sansón y uno dice, no, terrible, pero el nombre es bonito, está relacionado con Shemesh, que es sol. Ok. Y hay una relación con Dalila, que es relacionado con Laila, que es noche. Interesante. Y en el caso de Caín, cuando Eva está embarazada, le pone un nombre, porque ella estaba esperanzada de que ese hijo que tenía iba a ser el Mesías prometido, o por lo menos la simiente que quitaría el pecado de ellos, porque Caná
es lo que significa adquirido, ¿no? Adquirido, adquirido. Lo interesante es, a veces del español no se nota la estructura literaria del verso. El verso tiene un paralelismo interesante en donde en hebreo existe una pequeña partícula que se llama de objeto directo, que señala justamente la consecuencia de la acción verbal. Y el versículo señala el nombre de Eva con ese objeto directo, el nombre de Caín. Y al final el versículo, Génesis capítulo 4, el versículo número 1, dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, un varón. Esa última expresión no tiene ninguna preposición, es decir, está en paralelismo en las palabras de Eva, hay un paralelismo entre el nombre de Caín y Jehová, en donde pareciera indicar que Eva estaba esperando a un personaje definitivamente especial y muy importante. Definitivamente, cuando vemos este paralelismo, nos hace pensar que hay una alusión o un eco a lo que se venía refiriendo en Génesis 3:15. Entonces, podemos concluir que en el contexto literario, semántico del hebreo, Eva consideraba que ese hijo no iba a ser simplemente un hijo más, sino que podía tener una connotación divina. Es correcto. Okay. Por eso la tristeza podemos imaginar nosotros eventualmente con lo que ocurrió con la muerte de Abel. Con la muerte de Abel. ¿No? Entonces, desde la promesa de Génesis 3:15 hubo ese anhelo, va a venir alguien. Va a venir alguien y ese alguien va a confrontar al enemigo. Y siempre esos primeros o primogénitos, esos primeros hijos tenían esa connotación especial. Por eso el libro del Génesis da especial fuerza al rol de los primogénitos. Entonces, Caín tiene un nombre bonito, pero su hermano Abel, curiosamente en el texto bíblico, no se le da su significado. Aunque el autor de nuestra lección dice que el vocablo Abel tiene el significado de vapor, no deja de ser llamativo el hecho de que en el texto bíblico originalmente a Caín se le dice por la razón por la cual se nombra. Por la razón por la cual se nombra, sí. Pero Abel no. Abel no. Es más, ni siquiera habla. Abel tampoco habla. Abel en no ningún habla. momento hay un diálogo. Es más, no sabemos, no sabemos si Abel efectivamente habló. Pero aquí nos introducimos en un aspecto. Caín es el primogénito y se supone que él es el descendiente de la simiente. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido en el caso de Caín? ¿Qué implicaciones podemos encontrar del por qué Caín no tiene ese sentido de pertenencia, sabiendo él que su mamá, me imagino que le habrá dicho en alguna conversación de esas zonas grises que la Biblia no presenta, porque no hay ni un solo diálogo entre Eva ni Caín después del nacimiento? Es correcto. ¿Crees tú que Adán y Eva le pudieron haber dicho algo a Caín? Esto es una presuposición, de pronto es una especulación, pero ¿qué opinión te merece a ti, doctor, el hecho de que Caín haya tomado como que tan en poca cosa su primogenitura? Miren, amigos, esta es una pregunta muy interesante porque desde el versículo 21 del capítulo 3 encontramos, podemos hablar implícitamente, se está instaurando, está iniciando el servicio de los sacrificios. No se menciona en el versículo 21 un sacrificio, pero ¿de dónde salieron las pieles? Correcto. Tuvo que un animalito haber, pues, dado su vida, haber muerto. Entonces, desde ese punto, llegamos al capítulo 4, encontramos unas conexiones muy interesantes, en donde Adán y Eva tuvieron que haber transmitido a sus hijos este requisito de parte de Dios, este símbolo del sacrificio, este importante requisito de Dios para que el ser humano se acerque a Él, el sacrificio. Ahora, ¿por qué Caín específicamente tomó ese camino? Lo único que la Biblia nos responde a ese dilema es la libertad que cada uno... El albedrío. El libre albedrío, la libertad que cada uno toma. Porque él tenía todas las oportunidades, al igual que Abel, pero entre los dos hubo una gran diferencia. Y la diferencia
esto nos permite tener de pronto la entrada para el siguiente tópico que nos habla de las dos ofrendas. Ya sabemos que Adán y Eva recibieron de parte de Dios las instrucciones tocantes a los sacrificios. El sistema sacrificial fue instituido directamente por Dios y evidentemente, aunque la Biblia no menciona esa narrativa del diálogo que hay, se presupone por el hecho de que primero las dos pieles, de dónde salieron estas dos pieles, y lo otro, cuando Dios le dice a los dos hermanos, este diálogo entre los dos hermanos no está configurado en el texto bíblico, pero se supone, la razón, parece que Dios le dice a los dos, ustedes dos me deben ofrecer dos cosas. Me deben ofrecer un sacrificio de la tierra, productos de la tierra, y un sacrificio animal, porque sin sangre no hay remisión. Ahí está el detalle. Ahora, doctor, sí. Porque mire, el versículo, si vamos al texto bíblico, el capítulo 4, dice el verso 4, y Abel trajo también, por lo menos la versión que uso aquí es la 95, esa palabra también es clave, porque no es que Abel trajo una cosa muy diferente a la de Caín. Caín trajo de los frutos de la tierra, pero Abel, además de traer del fruto de la tierra, trajo también lo que Dios había requerido desde la narrativa del capítulo 3, el cual es un sacrificio, pues, de un animalito de sangre. Se necesitaba un sacrificio cruento. Hay quienes dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no trajo el cordero. Pero para nosotros los adventistas, que creemos en la inspiración de los escritos de Elena de White, ella nos menciona que la razón del por qué Caín no llevó el cordero es porque él estaba enojado contra Dios. Uno, por la expulsión que según él era injusta, la expulsión que su padre había sufrido del jardín del Edén y que su corazón llegó con amargura, con desconfianza incluso sobre el sacrificio, sobre el simbolismo. ¿Qué más se puede decir sobre eso, Mire, doctor? no es algo del momento y de la hora de la ofrenda. Hay algo más, como usted muy bien lo ha dicho, pastor. El versículo número 4, seguimos leyendo, dice el versículo número, al final, la segunda parte, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró Dios? Primero, ¿a Abel o a la ofrenda? A Abel. A Abel, es decir, Dios primero observa al adorador y luego estima o evalúa o considera la ofrenda. Aquí interesantemente coincide la estructura del hebreo con nuestro español, porque a veces uno piensa, no, Dios se fijó simplemente en la ofrenda y como no era lo que él quería, mire, no, Dios primero observó al adorador y dependiendo del estado, de la voluntad, del deseo del adorador, voy a considerar tu ofrenda. O sea que esto echa por tierra aquellos detractores de la Biblia y aquellos que hablan en contra del diezmo, pensando que Dios necesita los recursos de nosotros. Es evidente que lo que más desea Dios es el sacrificio del corazón, no tu dinero, mi querido oyente. Si de pronto alguno de ustedes, cuando trae aquí a la iglesia el diezmo y cuando lo va a entregar, dice, ya lleva mi platica. Pero mire, pastor, cuando el Señor Jesús, y muy interesante esa escena donde Él se sienta, donde están colocando las ofrendas, y Él se sienta a mirar. Y luego cuando consideramos la narrativa, observamos que el comentario del Señor Jesús emana de lo que Él observó en el corazón, no de las no de la cantidad. Mucho de lo poquito, aunque eso Dios lo observa, pero Dios está preocupado en el corazón. Entonces aquí observamos es que Dios primero observa al adorador y eso es lo que ocurrió en el versículo siguiente 5, pero no miró con agrado a Caín. Nuevamente se enfatiza, primero Dios observa al adorador y luego a la ofrenda. Curioso esto, ¿verdad? Cómo la misma Biblia se va explicando a sí misma y entendemos el porqué. Dios no miró con agrado, no a la ofrenda, sino al oferente. Porque justamente, apreciado, cuando tú vayas al templo a llevar, bien sean los diezmos o las ofrendas, entrega el diezmo con corazón agradecido. Pablo ya lo decía, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Esto pudo haber motivado, quería preguntarte algo, doctor Heisberg, en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 5,
hay una expresión idiomática que en español no se percibe bien y dice de la siguiente manera: se ensañó Caín en gran manera y su semblante decayó. Literalmente se le cayó la cara. Literalmente, explícanos un poquito de esto, por favor. La cara decayó o se le cayó literalmente bajo su rostro. Hay una hermosa teología en el rostro. Cuando hacemos una búsqueda del rostro, ¿qué pasa con el rostro? ¿Recuerda, pastor, la bendición sacerdotal? Sí, señor. Se habla del rostro. Los salmistas hablan del rostro. Señor, tu rostro. Hay un personaje en la Biblia que le pasó lo mismo. Jonás. Es la misma frase, los mismos verbos que se utilizan para describir. Ahora, el enojo, el disgusto que tenía Caín era en relación precisamente con lo que él estaba observando de la bendición dada a su hermano Abel. Jonás es la misma situación. Él demuda su rostro, cae su rostro, no puede levantarlo, no brilla su rostro, y ese es el reclamo del Señor justamente después, porque él ve mucha bondad. Es increíble que un corazón se ofusque, se amargue, se vuelva en cierta manera opuesto al mandamiento de Dios, porque ve mucha bondad y mucho amor en su prójimo. Tú dices algo, doctor, que me llamó la atención en cuanto a esto del rostro, y es muy cierto. Resulta que cuando Jacob está por encontrarse con su hermano Esaú y finalmente se encuentran cara a cara, Jacob le dice a Esaú: mira, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. O sea, la benevolencia de Dios, el perdón y la misericordia de Dios, la estoy viendo reflejada en ti. Entonces, aquí debemos entender que el problema de Caín es que él sintió una verdadera envidia. Parece ser que él sintió una verdadera envidia por el hecho de que Dios miró a Abel con agrado, mientras que a él no lo miró con la misma actitud. Es increíble lo que nace del corazón cuando el ser humano ve la bondad de Dios en otra persona. Literalmente se nos quita el brillo del rostro, la envidia, esos sentimientos que a veces nacen del corazón. Es donde debemos suplicar a Dios que nos enseñe humildad y siempre a alabar el nombre de Dios cuando los demás son bendecidos. Caso análogo pudo haber ocurrido, ¿verdad?, en el tratamiento que tuvieron los fariseos con Jesús. Jesús les dice a los fariseos: muéstrenme un pecado, señálenme un pecado. ¿Por qué pecado me vais a apedrear? Y es evidente que cuando una persona vive en rectitud, deriva en otros una envidia, pero no hacia el deseo de ser como él, sino porque Dios es favorable a él. Eso llevó a Caín a una psicopatología. Yo no soy psicólogo y creo que tú tampoco eres psicólogo, pero aquí nosotros nos encontramos con un asunto. ¿Qué pudo haberle pasado a Caín? O sea, ¿cómo es posible que él lleve a tan alto grado de exacerbación su enojo, su ira, su envidia, que es capaz de atentar de manera alevosa? Porque aquí hay un dolo. Hay una intención. Hay una intencionalidad maquiavélica, porque él lo cita: vamos al campo. ¿Qué otro detalle se nos puede presentar allí, doctora Heisberg, que puede ser útil para que los hermanos y nuestros amigos comprendan la insidiosa influencia del pecado en nuestras vidas? Yo creo que lo que precede y lo que está implícito aquí es que algo tuvo que llevar a decidir el corazón de Caín a separarse en primero de Dios. Una relación vertical rota. La consecuencia natural es que la relación horizontal, o sea, con su prójimo, es rota también. Primero Dios, hay una consecuencia. Hay una conexión muy interesante entre el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano y no hablar en falso testimonio o testimonio humano, porque la misma palabra hebrea, tanto el mandamiento del número 3 como la de hablar en falso testimonio, es la misma palabra, porque el prójimo es imagen de Dios. Y cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, estamos dando falso testimonio acerca de Dios. Entonces hay una conexión muy interesante aquí entre la relación primero con Dios y luego con el prójimo. Entonces por eso es que Jesús dice, ¿no?,
el que hable contra su hermano y le diga necio, el que le diga fatuo, ya es reo de juicio. No debemos expresar ninguna palabra dura contra ninguno de nuestros prójimos. ¿Por qué? Somos hechos a imagen y A semejanza imagen de y Dios. semejanza de Dios. A veces uno cree que ese mandamiento es solamente del Nuevo Testamento, pero en el corazón de la Torá, en el Levítico, en el capítulo 19, nos da un mandamiento muy especial, que no debemos abrigar en nuestro corazón rencor o literalmente odiar, detestar a nuestro prójimo en nuestro corazón. Es decir, que la ley de Dios no va solo en el hacer, sino va internamente en nuestra naturaleza del ser. ¿Sí? Ok, entonces, continuando con esto del relato del crimen, el del cual es objeto Abel, que es el primer asesinado, con premeditación y alevosía, Dios le dice, se le aparece a Caín y le dice, ¿qué has hecho? Llama la atención que no espera la respuesta. Inmediatamente le dice, yo sé lo que tú has hecho. Y le dice, el pecado está a tu puerta. Hay una declaración ahí en el texto de Génesis que nos dice que si bien es cierto, todos los seres humanos vamos a ser expuestos a la tentación y tenemos la posibilidad de pecar, nosotros podemos dominar el pecado. Dominar el pecado, ¿cómo lo conceptúas tú, doctor, ahí en este marco de Caín? Bueno, pastor, yo voy a irme por otro camino. Ándele, no importa, que estamos en un conversatorio Mire, libre. el versículo 7, amigos, es el versículo, creo yo, y varios teólogos lo proponen así, el versículo más difícil del libro del Génesis, porque hay varios elementos allí que nos dan dos alternativas de lectura. Y la que el pastor nos hablaba, esa es una, en donde la palabra pecado significa realmente pecado. Sin embargo, cuando nosotros notamos el contexto literario desde el cual aparece esa narrativa, el pecado está a la puerta, por un lado nos debemos preguntar, ¿cuál puerta? Generalmente se dice la puerta del corazón, y suena muy bonito, sí, la puerta del corazón, pero realmente el versículo me está dando esa oportunidad, esa alternativa para ver la figura o el sentido del corazón. Unos teólogos proponen lo siguiente: el único elemento o figura o digamos, sentido de entrada que hay cerca aquí es el Edén. Si esto es así, porque la palabra pecado, hatat, también significa ofrenda por el pecado, no solamente pecado. Sí, no solamente, sí, hatat es un sacrificio también por el pecado, correcto. Entonces, si eso es así, sería la otra lectura que le podemos dar al versículo: si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, literalmente no será tu rostro levantado. Que había estado caído. Que había estado caído. Si haces lo bueno, tú como primogénito vas a tener la autoridad, la dignidad y no vas a estar avergonzado, humillado, sino vas a estar bien. Pero si no, o sea, si no lo haces, el pecado, la ofrenda por el pecado, si lo queremos leer así, está a la puerta. El Edén se había convertido, o la puerta, no, la puerta, sí, o la entrada del Edén. En ese caso, sí, la puerta del Edén. Se había convertido en un lugar muy especial donde los hijos y las hijas de Dios iban en conmemoración a todo lo que había ocurrido allí a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, si eso es así, lo que Dios le está diciendo aquí a Caín es: mira, si haces bien, vas a tener una dignidad y vas a andar con el rostro firme, pero si no, hay una oportunidad, y es la ofrenda por el pecado, que ya te lo hemos dicho, están allí en la puerta o en la entrada del jardín del Edén. Y lo curioso, lo mejor del asunto es que esa recomendación, ese recorderis que le hace Dios a Caín es antes de cometer el asesinato. Se espera que Caín hubiera respondido inmediatamente a Dios, ¡Claro! Pero hay un silencio absoluto y Caín no le responde a Dios. Era la oportunidad áurea que tenía Caín de haberse resarcido de esa cara caída, de ese rostro caído. Porque es que Dios siempre hace una visita, así como con Adán, Dios vino y preguntó, aunque ya había ocurrido, ¿no? Aquí Dios se adelanta, antes que ocurra, Dios viene y le dice: oye, Caín, mira, acá hay una alternativa, yo sé lo que estás pensando, pero hay un silencio rotundo, y Caín ya resuelto en su corazón,
Y cuando el corazón se endurece y afirma su voluntad, hay algo que Dios nunca va a tocar. El albedrío. Nuestra libertad. Nuestra libertad, correcto. Y hablando de eso de la libertad, tenemos pendiente un diálogo porque necesitamos darles unas respuestas a los que están hablando acerca del universalismo, de la salvación universalista. En algún momento, apreciados oyentes, vamos a presentarles a ustedes el tiempo y el lugar, porque hay algunas preguntas que nos han venido formulando respecto a esta temática que está teniendo incursión en la iglesia y que en calidad de docentes tenemos que ponerle un dique, porque no es conveniente que la iglesia escuche sin escuchar también las respuestas que de parte de la iglesia tenemos que darle para eso. Doctor Peñuela, hay algo adicional sobre esto. Cuando Caín comete el crimen, él recibe un castigo. Él recibe un castigo. El castigo pareciera ser que fue una marca. ¿En qué consistió realmente el castigo de Caín? ¿Qué podemos argumentar sobre eso? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Sin embargo, fue un acto de gracia de Dios. Y ese elemento de gracia es un elemento que a veces nos sorprende, porque a pesar de lo terrible que fue la muerte de su hermano, Dios siempre sigue llamando, llamando y llamando. Y esa señal se pudo convertir en un llamado para otros. No sabemos eventualmente el corazón de Caín. Hay un misterio allí, podemos especular de qué fue el fin, pero solo Dios sabe sus hechos finales. Llama la atención que aunque no se sabe cuál fue la naturaleza de la marca, no tenemos luz sobre el particular, y creo que en este caso la especulación debe detenerse porque no tenemos ni siquiera un asidero en el cual decir la señal pudo haber sido esto. No, aquí hay mucha especulación y en este caso el silencio para nosotros sería elocuente, sería oro. Pero lo que sí se sabe es que Caín aceptó el castigo que Dios le impuso y le dijo: si tú te vas de mi presencia, ahora voy a andar errante y vagabundo, y cualquiera que me vea me va a matar. Esto que tú dices de que Dios actúa con misericordia, también se ve en el caso tuyo, apreciado amigo. Muchas veces nuestras conductas antes de conocer los caminos del Señor nos pudieron haber pasado factura. No te sientas mal cuando todavía haya consecuencias en tu presente de tu actuar equívoco en el pasado. Pero eso forma parte del plan de la salvación de Dios, eso forma parte de lo que Dios desea para ti. Quisiéramos también compartir algo más. Resulta que después que Caín sale huyendo, él tiene un hijo. Él tiene un hijo y le pone por nombre Lamec. Este Lamec se las traía, ¿no? Un personaje. Un verdadero personaje. Cuéntanos algo, Pastor Peñuela. ¿Qué fue lo que hizo Lamec? ¿Qué dos cosas o qué mala práctica introdujo Lamec? Vamos a la Biblia, amigos. Mire, el versículo número 23. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Bueno, ahí ya comenzamos a notar el estilo de vida en donde la institución sagrada del matrimonio comienza a deteriorarse, y es la poligamia. El matrimonio conformado por dos personas, o sea, tres, ¿no? En este caso, dos mujeres, ya distorsiona totalmente el plan original que había sido diseñado desde Génesis 2, y con Génesis 3 sufre un golpe, y aquí en Génesis 4 comenzamos a observar una serie de circunstancias que rodean y que deterioran y desvirtúan el plan original de Dios. Desafortunadamente, el tiempo se nos acaba, doctor Peñuela. Ha sido para nosotros como canal un verdadero privilegio que tú nos hayas acompañado. Como ya le dije a los amables oyentes, en un futuro yo espero tener otros invitados acá, invitados de lujo, que nos puedan contribuir para no decir lo mismo que dice la lección, sino de ir un poco más detrás. Tus últimas palabras, doctor Peñuela, para estos oyentes que sin duda alguna estamos agradecidos de tenerte a ti en esta oportunidad. Gracias, pastor. Amigos, el llamado que Dios siempre nos hace, tanto en el momento, la voz del llamado del Espíritu Santo antes de,
Cuando Dios ve nuestro camino que no va bien, Dios nos llama. Si estás escuchando la voz de Dios y has decidido hacer algo, hay algo en tu corazón que te está diciendo no debe hacerlo, no debo hacerlo. Escucha la voz de Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos habla y nos advierte para que nuestro camino siempre sea justo y perfecto delante de Dios. Bien, hermanos, creo que ha sido un verdadero banquete el que nos hemos dado en esta oportunidad con la compañía inapreciable del amigo y doctor Ajaisber Peñuela. Para ustedes, nuestro saludo, nuestro abrazo, y como decía antiguamente esa bendición sacerdotal, hoy te decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es nuestro sincero deseo para ti y para tu familia. Bendiciones.